9:10, aquí está Ángel Verdugo. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, Pascal. Muy buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Voy a comentar, Pascal, hoy. Primero, un detalle muy simple antes de entrar al tema. En relación con estas, lo que llaman propuestas, muchos, y que al final de cuentas son, en el mejor de los casos, ideas o ilusiones juveniles de querer hacer algo, o simples ocurrencias o promesas incumplibles, como se quiera. Hay una ley que se llama Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Esta es una ley que llevó a una gran discusión entre todas las fracciones parlamentarias y fue aprobada, y la última reforma data del 30 de diciembre del 2015, o sea, 2 años y poquito. Pero en el artículo 18 de esta ley dice así: a toda propuesta de aumento o creación de gasto del proyecto de presupuesto de egresos deberá agregarse la correspondiente iniciativa de ingreso distinta al financiamiento o compensarse con reducciones en otras provisiones de gasto. Lógico, ¿no? ¿Qué significa esto en buen cristiano? Dejemos la liturgia legislativa. Quiere decir que una vez que el legislativo reciba el proyecto de decreto de presupuesto de egresos de la Federación, si alguno de los diputados hace una propuesta de una inversión, de un proyecto X, que aumente el monto que viene en ese proyecto de presupuesto, proyecto de decreto, tiene él la obligación en la iniciativa que presente de decir cuál es la fuente que va a financiar ese exceso en el gasto proyectado, o en su defecto, a qué partidas presupuestales proyectadas va a quitarle el monto equivalente. En buen cristiano significa, este párrafo medio confuso, pero eso es lo que significa. Muy bien. Entiendo que no estamos hoy en ese periodo, pero lo que sí estamos de manera permanente es en preservar un equilibrio en las finanzas públicas. Dicho de otra manera, hay que buscar mantener un déficit cero, o si fuere posible, obtener un superávit primario para con eso reducir deuda. Muy bien. ¿Quiénes de los tres que están ahorita en la contienda están realmente con posibilidades de ganar o estar cerca del ganador? Han respetado este principio, es decir, no están obligados a hacerlo. Por eso yo he insistido una y otra vez. Porque no son gobierno, es decir, me vale. Sin embargo, el principio, vamos a decir, filosófico del equilibrio en el gasto, particularmente en un país con las débiles finanzas públicas actuales, al menos deberían ellos intentar respetar esto. Por eso yo he insistido. Una propuesta es una idea, evidentemente factible, positiva, una idea más el cómo, es decir, la estrategia, cómo se va a concretar, pero también el con qué recursos se financiarían. Nadie hace, es más... Pero estás hablando de la campaña electoral, ¿en qué país? Estoy hablando de Suecia, ¿verdad? De Suecia estoy hablando, ¿verdad? Entonces, es decir... Porque en este país... Así es, Pascal. Pues no. Esa es la gran tragedia. Pues ahora, dices tú, tenemos a una persona... En este país se pueden gastar 3 veces el presupuesto en la campaña. Pero tranquilamente. No pasa nada. Tenemos una persona que ha sido 2 veces secretaria de Hacienda. Y en ningún momento ha siquiera dejado ver un atisbo ahí de racionalidad presupuestaria. En todo dice, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro, y ahora que a los de incapacidad les vamos a dar esto para atenderlos y todo. Pues como diría el incapacitado, ¿con qué ojos divina tuerta? Pues es decir, no hay recursos. Eso representa, en primer lugar, un desprecio a la inteligencia y una frivolidad y una irresponsabilidad que debería preocupar a los ciudadanos, los cuales les vale también este tipo de minucias, vamos a decir.
Esto me lleva... Él y los demás también. Por supuesto, digo, lo ponía en el caso de Meade porque él sabe la importancia. Él ha hecho presupuestos. Evidentemente, ha negociado presupuestos con la Cámara de Diputados. Es decir, es una persona que ha vivido prácticamente toda su vida profesional, en el servicio público, por supuesto, pero ha vivido casi siempre en el ámbito financiero, desde una perspectiva o la otra. Entonces podría él tranquilamente exhibir a los otros dos, tanto a Anaya como a López, y decir, señores, son ustedes unos irresponsables. Por supuesto que en ese momento le revertirían los otros, le dirían, es que también la deuda ustedes la llevaron a tales niveles, es decir, entonces al final de cuentas mejor no hacen olas y siguen haciendo promesas irresponsables. Yo creo que eso es uno de los peligros, Pascal, que veremos. No tanto por lo que van a dar, porque no va a haber dinero, pero por el potencial peligro que representa un elector desilusionado. Es decir, ya basta de estos que me han estado engañando y diciéndome. Y tenemos el caso de las pensiones, que aquí lo hemos comentado una y otra vez. ¿Qué va a pasar cuando los próximos a pensionarse empiecen a hacer cálculos, si no ellos, algún amigo especialista en eso, y que vean que van a recibir frente al último salario una cantidad sumamente pequeña? Yo veo ahí problemas potenciales tremendos y que nadie habla de esos. Ahora, otro punto que vale la pena comentar. Uno de los elementos más perversos de los años del dorado autoritarismo fue, Pascal, que el Ejecutivo, simplemente por razones de usos y costumbres, vamos a utilizar esa expresión tan de moda hoy con esta heroína que es la señora Nestora Salgado, prototipo de Juana de Arco en una versión con Azupo, es el hecho de cómo plantearlo para que fuera paladeable o fácil de entender. Ese elemento perverso del autoritarismo mexicano era cómo el Ejecutivo controlaba de manera total, completa, al Poder Legislativo. No se diga en aquel entonces al Poder Judicial. Es decir, era una situación casi de facto dictatorial. Eso es un elemento perverso que se rompe en 1997, te has de acordar, cuando por primera vez el Ejecutivo perdió la mayoría en Cámara de Diputados, que incluso se habló en aquel entonces de algún problema de tipo constitucional, que si cómo iba a ser, etcétera. Al final de cuentas se impuso la racionalidad política. Sí, porque los órganos de gobierno de la Cámara estaban diseñados para un sistema de partido único, ¿no? Y entonces de repente la famosa Gran Comisión. Tuvieron que cambiar la Gran Comisión por la mesa directiva. Por la mesa directiva. Muy bien. Pero resulta ahora que con el gusto, con el placer malsano de los electores, estamos a punto de regresar a esa situación, Pascal. En las democracias, utilizo ahora una expresión inglesa, los check and balances, lo que llamamos pesos y contrapesos. Es deseable que el legislativo no sea del mismo partido o el partido que tiene el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, no controle ambas cámaras, donde hay una situación bicameral del Legislativo. Ve lo que está pasando, por ejemplo, hoy en Estados Unidos, es un buen ejemplo. En razón de que se obliga el Ejecutivo a tomar en consideración las fuerzas reales de la sociedad representadas en el Senado, las entidades federativas y en la Cámara de Diputados, a la población. Sin embargo, la gente está feliz de que también el Ejecutivo podría controlar ambas cámaras. El gran problema aquí, ¿cuál es, Pascal? Es que nos olvidamos muy rápidamente de la historia. Somos un pueblo o un electorado amnésico, casi por definición. Lo que pasó la semana pasada ya se nos olvidó, no importa. Si observamos nosotros la estructura del padrón o del listado nominal, encontraremos
que hay, vamos a decir, un gran porcentaje de esos 89 millones de personas mayores de 40 años. Es decir, estas personas nacieron después de 1978, vamos a decir, y quizá tuvieron conciencia ya de la situación política cuando tenían 15, 16 años, es decir, prácticamente el año 2000, pues, cuando ya les tocó una división de, por un lado el legislativo y por otro el ejecutivo. Sí, no vivieron esos años No vivieron esos años del dorado autoritarismo. No vivieron la ficción que era esa democracia, como el presidente simplemente, como dicen, con dos yemas, ¿no? Al golpe de dos veces chasquear las yemas de dos dedos, en ese momento cambiaba lo que fuere, en términos de legislación. No votaron los mismos legisladores por nacionalizar la banca y luego privatizarla. Dice uno, efectivamente, ese es un excelente hacían lo que ejemplo. les decían. Exactamente. ¿No? Y sin darse cuenta el elector está llevando al país a esa situación perversa y muy dañina para la democracia mexicana. En fin, pues, que ahí quede. La democracia es como dicen, el más malo de los sistemas, a excepción de todos los demás, esa frase de Churchill que suele citarse, aunque no venga al caso. Estamos pues a punto de dar un salto hacia atrás que podrían lamentar los mismos que con su voto habrían llevado al país a esa situación. Eso me tiene, no así preocupado, pero estoy revisando bien eso. Bueno, ¿qué se podría hacer? Y todavía debo reconocerlo también que no encuentro una forma, cómo explicarlo, cómo decirlo, porque estoy hablándole quizá, ya me voy, Andrea, a personas que no vivieron, que no tuvieron conciencia de lo dañino y peligroso que puede ser para el país en su conjunto tener una situación así. Sin embargo, pues, como dirían en inglés, shit happens. Ángel, gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Ángel Verdugo.